Hola, Nacho. Bienvenido al Congreso y muchas gracias por estar aquí y por participar. ¿Cuál es tu opinión sobre la integración del ajedrez en los programas educativos formales y cómo crees que se puede promover esta integración? Bueno, si hablamos de España, es uno de los países líderes en el mundo, está en la vanguardia mundial. 10 de las 17 comunidades autónomas lo han introducido ya en horario lectivo a raíz de lo que yo llamo el milagro del 11 de febrero de 2015 en el Parlamento español, cuando todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en algo. Es verdad que no en todas las comunidades autónomas se está haciendo bien, pero hay al menos 5 que son Cataluña, Aragón, Andalucía, Baleares y Canarias, que son modelos de buenas prácticas para el resto del mundo. En cuanto a cómo aumentar y cómo mejorar la situación actual, lo más importante es convencer a los maestros de escuela y a las autoridades educativas. Y para eso, los ajedrecistas tenemos que entender el lenguaje de la educación de los maestros. No tiene ningún sentido pretender que el alumnado juegue partidas de ajedrez en horario lectivo en el aula. Ese no es el camino. El método que realmente funciona y convence a los maestros es utilizar el ajedrez de forma transversal, por ejemplo, con inteligencia emocional, o interdisciplinar en clase de matemáticas, lengua, inteligencia artificial, historia universal, idioma extranjero, etc. Ese es el camino. Muy interesante. ¿Cómo crees que el ajedrez puede contribuir al desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes en el ámbito educativo? Bueno, hay suficiente evidencia científica para afirmar que el ajedrez retrasa el deterioro cognitivo, pero incluso el envejecimiento cerebral. Todos envejecemos cerebralmente desde una edad muy temprana. Por tanto, practicar el ajedrez como una especie de gimnasio mental desde joven es muy importante, no solo desde el punto de vista educativo, que ya hemos desarrollado muchísimo ese concepto, sino también en el sentido de que si cada vez vivimos más, si por ejemplo España es el segundo país del mundo en esperanza de vida después de Japón y seguramente será el primero en el año 2050, entonces el riesgo de demencia senil, no solo de Alzheimer, sino de otras patologías no tan graves, pero muy molestas para una calidad de vida razonable, pues entonces tenemos que practicar el gimnasio mental igual que nos preocupa el ejercicio físico. Muy bien. Pues muchas gracias y disfruta del resto del Ha sido Congreso. un placer estar aquí. Gracias.